Bueno, ahora vamos a contar con la participación de las chicas de comunicación del Hospital Italiano, Romina Fáez y Luciana Di Gioia y Florencia Musmarra, y que nos van a presentar la comunicación en salud, la clave para acompañar el cambio social. Les doy la palabra. Ay, un minutito. Perfecto. Hola, Romina. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ahí estamos. Bueno, yo soy Romina Fáez y ¿me ven bien? ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Yo soy Romina Fáez, trabajamos en la Gerencia de Comunicación Institucional con Florencia Musmarra y también Luciana Di Gioia, con quien hoy vamos a contarles nuestra experiencia en el campo de la comunicación durante estos meses de pandemia. Así que cuando quieran arrancamos. Bueno, vamos a contar un poco nuestra experiencia en estos meses, contarles cómo lo vivimos en el hospital, desde la comunicación, todo el tema de la pandemia de coronavirus. En principio tuvimos unos desafíos enormes, empezamos a recibir demandas de información, de comunicaciones, necesidad de informar al equipo de trabajo, a los pacientes, de organizar nuevos circuitos, de promover una cultura, ¿no? Sosteniendo todas nuestras costumbres dentro del hospital. Al principio lo que decidimos hacer y lo que nos fue saliendo es frenar un poco y ver qué pasaba, qué necesidades había de comunicación, y ahí tuvimos un desafío enorme. En un primer lugar, el primer desafío que nos surgió fue unificar un mensaje. Pasó al principio que había mucho miedo, mucha incertidumbre, había rumores dando vueltas, no se sabía qué pasaba, no se sabía cómo teníamos que actuar, cómo teníamos que cuidarnos. Entonces definimos en principio algunas estrategias que nos permitieran unificar este mensaje y dar un mensaje claro a todo el equipo del hospital. La primera de las estrategias fue poder fortalecer una voz autorizada en este tema, alguien que nos hable de coronavirus dentro del hospital, y quién iba a ser esa voz. En el hospital se decidió que fuera el comité de crisis. Desde ahí, todas las comunicaciones que salieran o que pudiéramos emitir siempre iban a estar consensuadas con todo el equipo de trabajo para evitar idas y vueltas o confusiones. Luego también se decidió mostrar transparencia en todas las comunicaciones, poder contar todo, absolutamente todo lo que estaba sucediendo en el hospital respecto a la atención de la pandemia. Se decidió hacer un reporte diario con información actualizada, desde donde se fueron centrando todos los mensajes y iba a todo el hospital, a todo el equipo de trabajo. Este reporte después se fue espaciando un poco, recién ahora estamos sacando 3 veces por semana, pero bueno, fue una apuesta grande para unificar este mensaje y que no hubiera confusiones. En tercer lugar, generamos un repositorio de información actualizada con la ayuda de informática. Hicimos un minisitio de COVID-19 organizado por ejes temáticos, donde todo el mundo podía encontrar la información sobre la pandemia súper actualizada y revisada y consensuada. Así que avanzamos en esas 3 estrategias en un primer momento. Luego teníamos que trabajar en organizar, en acompañar la organización de nuevos procesos internos. Para nosotros siempre es fundamental la comunicación cara a cara, las capacitaciones y demás, y desde la comunicación poder acompañar estos nuevos procesos. Tuvimos 2 prioridades en este sentido. Al principio la prioridad fue el manejo de pacientes, es decir, teníamos que saber cómo actuar, cómo atender a los pacientes, de qué forma los procedimientos iban cambiando
bueno, ya lo saben, dinámicamente, así que generamos un circuito integrado con los equipos de atención para establecer de qué forma poder organizar la información de manejo de pacientes y que todos pudieran acceder de forma oportuna. Entonces, dentro de manejo de pacientes, pudimos a su vez hacer subsecciones, determinar un sistema de actualizaciones para que todos supieran cuál era la última información actualizada, cuál era la nueva, poder dar de baja lo que estaba viejo. Entonces, de esta forma, de a poco empezó a funcionar el tema de manejo de pacientes y todos estuvimos al tanto de cómo actuar. La segunda prioridad, y que tenía que ver también con los miedos y las incertidumbres, era conocer cómo protegernos. En este sentido, el hospital hizo una apuesta grande en cuanto a campañas, en cuanto a acompañamiento y todo lo que tenía que ver con elementos de protección personal, porque respondía también a atender bien y a que todo el equipo se sintiera protegido y listo para atender dentro de este contexto tan especial. Para elementos de protección personal trabajamos con un montón de formatos diferentes para poder adaptarnos, estar cerca de las personas que estaban atendiendo. Trabajamos mucho con videos, con herramientas virtuales como códigos QR, tablas interactivas, gráficas. Hicimos un sinfín de comunicaciones para poder estar cerca de los que atendían. E incluso llegamos a hacer carteles con códigos QR para poner al lado de las habitaciones, para tener la información a la mano. La idea fue acompañar, y todo esto acompañó obviamente capacitaciones, prácticas, así que dentro de elementos de protección personal la comunicación tuvo un fuerte muy importante. Después, también para saber cómo seguir, cómo íbamos con las comunicaciones, hicimos un pequeño parate al principio de la pandemia, pasado unos meses, y lanzamos una encuesta de comunicación interna para saber qué pasaba con nuestras comunicaciones, qué pasaba del otro lado, las leían, no las leían, se sentían protegidos, qué canales preferían priorizar para recibir información sobre la atención en pandemia. De esta encuesta llegamos a mandar más de 2000 encuestas individualmente, no lo quisimos hacer de forma masiva ni nada. Respondieron aproximadamente 240 personas y aprendimos algunas cosas súper interesantes, algunas cosas confirmaron cuestiones que presuponíamos y otras nos hicieron cambiar de rumbo. Por ejemplo, entre los canales más elegidos para recibir información sobre manejo de pacientes o elementos de protección personal o medidas del hospital, se posicionó el mailing. Esto nos sorprendió porque en el hospital recibimos bastantes mails. Nosotros lo llamamos mail a usuarios, es un mail que llega a todos los que tienen una cuenta en el hospital. De todas formas fue uno de los canales más elegidos. Nos pasó que al principio también habíamos armado un grupo de WhatsApp para agilizar las comunicaciones, creíamos que íbamos a llegar más rápido a los equipos, sin embargo nos sorprendió que el grupo de WhatsApp no fue posicionado como un canal institucional entre los más elegidos. Así que eso también nos ayudó a redireccionar las estrategias que habíamos marcado en un momento. Después, por otro lado, un tema muy importante que tiene que ver también con la dinámica del hospital y cómo está conformado el equipo de trabajo, confirmamos que siempre, y sobre todo en estos casos, necesitamos una estrategia de multicanalidad. Esto quiere decir que si bien, por ejemplo, el mail fue uno de los canales más elegidos, con ese mail no llegábamos a todos los públicos que conformaban el equipo de atención, por lo cual no nos podíamos dar el lujo de que nadie quede afuera de las comunicaciones. En este sentido, por ejemplo, con el mail a usuarios llegábamos a la mayoría de los integrantes del equipo, pero no a los equipos de camareras y mucamas, por ejemplo. Por último, también fue un dato súper interesante cuando preguntamos sobre elementos de protección personal. La mayoría de los equipos eligió la comunicación desde la jefatura y no desde canales virtuales o canales online. Esto nos da un poco la pauta de cómo es nuestra cultura organizacional, en el sentido de que
para elementos de protección personal, necesitaban algún canal más de ida y vuelta, de donde poder consultar. Esto fue un dato interesante y que también nos sirvió para trabajar. Hay cierta información que está bueno reforzarla por otros canales y no solo por intranet, mail. Así que bueno, esto fue un dato interesante que nos sirvió un montón para seguir trabajando. Así que bueno, eso es un poco de lo que sucedió en cuanto a la información al equipo de trabajo. Ahora le voy a dar la palabra a Florencia Musmarra, que va a continuar con otra parte de nuestro trabajo en la pandemia. Gracias, Romy. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Romy, mi nombre es Florencia, trabajo también en el equipo de comunicación institucional. Y bueno, yo quería contarles sobre otro de los aspectos que trabajamos durante estos 200 días de pandemia desde la Gerencia de Comunicación. Así como creamos y gestionamos un plan integral de comunicación para acompañar estos nuevos circuitos, estos nuevos procesos que se empezaban a vivir en el hospital, también creamos y articulamos junto a otros especialistas un plan que estaba enfocado especialmente en el cuidado de las emociones de los colaboradores. Y bueno, sobre eso es que les voy a contar hoy un poquito. La realidad es que no es ajeno a ninguno de nosotros que es un momento particular, que está cargado de incertidumbre, de temores, de mucho agotamiento físico, mental, de ansiedad. Y frente a estas emociones es que tenemos tan presentes como sociedad y también como personas, es que empezamos también a darnos cuenta que había una necesidad de abocarnos también a los aspectos emocionales de la gente que trabaja con nosotros. Y más especialmente teniendo en cuenta que es gente que trabaja en salud, ¿no? Un ámbito que es muy especial en este momento particular de nuestro año, ¿no? Entonces, bueno, ante este contexto tan nuevo, tan desconocido, y con cambios tan recurrentes y en el momento tan dinámicos, las exigencias empezaban a ser un poco mayores, no solo en el trabajo, sino también en las casas, gente que empezaba a trabajar con sus niños en el mismo espacio. Teníamos gente que también tenía que empezar a cambiar toda su vestimenta de trabajo para poder asistir a un paciente, y gente que empezaba a hacer teletrabajo, ¿no? Algo que para el hospital era muy nuevo, y que inicialmente se planteaba como como una novedad, algo positivo, ¿no? Llegaba el teletrabajo, pero que también empezaba a plantear ciertos desafíos en este sentido, de que ahora todos los espacios se unificaban en un mismo lugar, ¿no? O sea, todos los hobbies, las actividades, un espacio recreativo, el trabajo, la educación de los niños, todo en un mismo lugar que era en la casa. Entonces, es difícil para todos el hecho de desconectar, ¿no? De decir, bueno, corto a las 6, a las 5 y hago, no sé, un deporte, ¿no? Entonces, frente a esta situación que genera cierto estrés, cierta ansiedad, creíamos necesario efectivizar un plan de contención emocional. Y así fue que tratamos de incluir en este plan las distintas necesidades que tienen las personas, ¿no? Y en ese sentido, nos enfocamos en 4 necesidades puntuales: cuidar la mente, cuidar el cuerpo, cuidar el trabajo y cuidar también los espacios de ocio. Brevemente les cuento un poquitito de cada una. En el cuidado de la mente lo que tratamos de hacer es articular con distintos profesionales de la salud una asistencia psicológica para todos aquellos que lo necesitaran. Si bien al ser un hospital había muchos circuitos que ya estaban preestablecidos, el hecho de la pandemia hizo que se configuraran de una manera distinta para poner mayormente al alcance de la gente estos servicios, ¿no? Y así fue como se articuló junto a psicología y salud mental todo lo que tiene que ver con una consulta psicológica para el colaborador. Y así también se gestionaron prácticas de bienestar, prácticas de pausa activa y un botiquín de autocuidado y de cuidado emocional para ellos, que tenían, que en realidad está formado por audios, videos, reflexiones, para justamente ayudar y promover el cuidado de la mente de la gente que trabaja en el hospital. Por otro lado, otro de los focos que hicimos a través del plan de contención emocional es el cuidado del cuerpo. Y en ese sentido, creamos también un espacio en el cual brindamos prácticas de gimnasio virtual, y también nos posicionamos como una voz para las noticias
¿no?, que estaban circulando. Como ustedes saben, hay, digamos, en ese momento, que fue en marzo, abril, mayo, junio, al principio de la pandemia, había mucha sobreinformación en los medios de comunicación, mismo en la familia, en los amigos, en los grupos de WhatsApp. Entonces, tener una voz calificada como la del hospital que pudiera hablar de temas de salud transmitía mucha seguridad a nuestros colaboradores. Fue así que empezamos a transmitir información, por ejemplo, muy del día a día, de cómo entrar y salir a casa, cómo colocarnos el barbijo, cómo hacer un tapabocas casero, de qué manera tenemos que ir al supermercado y cómo cuidar esas compras, cómo las tenemos que higienizar. Bueno, y una serie de información que era muy interesante para el colaborador, para su cuidado y sobre todo para el cuidado de su cuerpo. Así también nos enfocamos en el cuidado del trabajo, por esto que les comentaba anteriormente, que nos encontramos con la realidad de que había mucha gente que estaba trabajando de otra manera, ¿no? O sea, su circuito, su vestimenta, sus horarios. Entonces, en ese sentido, tratamos de articular también toda la información avalada por especialistas para que se sintieran más seguros en su trabajo, ¿no? Así fue el caso de la gente que estaba haciendo teletrabajo, a la cual le brindamos tips para que lo pudiera hacer y optimizar su tiempo, y también el caso de, por ejemplo, administrativos que frente a la tarea del día a día, de simplemente tomar una credencial, prestar una lapicera a un paciente, sintieran la seguridad de cómo lo iban a hacer y de qué manera debían hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, se trató de brindar toda la información necesaria para que cuiden también su espacio de trabajo. Y por último, en lo que respecta a este plan de contención emocional, también propiciamos espacios de ocio, porque justamente como les comentaba por ahí más al principio, esto de poder desconectar en algún momento del trabajo y más sabiendo que trabajamos en salud. Entonces se brindó un espacio en donde pudieran acceder a museos virtuales, a la realización de distintos cursos, a libros, música y recetas gratuitas, y también un espacio especial para la actividad con los chicos, ¿no?, que ahora estaban en las casas. Bien, también les queríamos contar algunas acciones o iniciativas que tuvimos para promover nuestra cultura. La verdad es que nos parecía importante seguir promoviendo esta cultura interna que nos caracteriza en este contexto, especialmente cuando a través de los meses como que fuimos viviendo distintas etapas, ¿no? Al principio solamente la gente quería que habláramos de coronavirus, cualquier otro tema quedaba completamente anulado porque la gente tenía otra cosa en la cabeza. Y empezamos a notar con el paso del tiempo cierta desmotivación en los equipos de trabajo, que se empezaba a hacer más presente por la realidad misma, ¿no? Por el miedo, por la incertidumbre, por el cansancio, por la ansiedad, el estrés. Y fue así que tratamos de propiciar distintas vías para promover esta cultura que tanto nos caracteriza. Muchos de los que trabajamos en el hospital sabemos que el hospital tiene una cultura muy familiar, de generar muchos vínculos entre las personas, de trabajar de manera colaborativa, y esa cultura tenía que haberse de alguna manera. Entonces, justamente para motivar a los equipos de trabajo y para seguir mostrando y que siguiera aflorando ese espíritu del hospital, es que planteamos distintas alternativas, como por ejemplo nuestra revista interna, que se emite con una frecuencia bimestral, y la primera revista salió en mayo, ¿no? Un mes y piquito de que comenzara la pandemia. La realidad es, como les comentaba, la gente no quería en ese momento hablar de otros temas. Entonces lo que pensamos desde comunicación es emitir una edición especial, ¿no? Una edición especial que fuera una vía de motivación hacia todos los colaboradores. Entonces hicimos entrevistas a médico, enfermero, administrativo, personal de limpieza, mucama, digamos, todos los roles que tenemos dentro del hospital, para transmitir cómo ellos estaban viviendo la pandemia, ¿sí? Porque el foco estaba puesto en las personas que son las que estaban transitando y las que estaban poniendo, digamos, todo el cuerpo también a la situación. Así que bueno, hicimos una revista especial para motivar a nuestro equipo de trabajo. También hicimos videos, un total de 25 videos que mostraban también cómo se preparaban los sectores de trabajo para la pandemia y cómo lo estaban transitando. Surgió a raíz de un video de una bioquímica de nuestro laboratorio que hizo un video testimonial contando ella cómo lo vivía, y a raíz de eso nos dimos cuenta que muchos sectores del hospital querían contar también su experiencia. Así que articulamos junto a ellos estos videos motivacionales para transmitir
cómo se estaba viviendo la pandemia en el hospital. También tuvimos el desafío de trasladar toda la dinámica de los eventos presenciales, que en un año, digamos, tradicional, hacíamos 10, 12 eventos presenciales para nuestra comunidad interna, y de repente nos encontramos que esa presencialidad no se podía dar, pero no nos queríamos perder esos espacios de encuentro con la gente. Entonces, lo que hicimos fue adaptar varios de ellos a una dinámica digital, con muy buena participación, también todo un desafío para quienes estamos más acostumbrados a la presencialidad. El hecho de hacer algo tan digital fue realmente un desafío, y la verdad que fue una linda sorpresa saber que la gente participaba y que ya en estas instancias la gente también quería que habláramos de otros temas, o sea, que no solamente todo fuera COVID, sino que fue decantando que la gente quería estos espacios más de divertirse y de compartir con el otro. Y por último, otras dos iniciativas, que una de ellas fue acompañar al Departamento de Responsabilidad Social en un proyecto que se llama Somos Familia, en el cual voluntarios se sumaron a un proyecto que invitaba a asistir y acompañar a los adultos mayores, ¿sí? Sabemos que los adultos mayores en esta pandemia quizás son los que más están aislados y encerrados en sus casas, y por ahí el tema de la soledad es a quien más los afecta. Entonces, bueno, este programa lo que hacía es juntar voluntarios para que ellos fueran, a través de un llamado o a través de una visita para ir a comprarles al supermercado, pasear a su mascota, se pudiera generar un vínculo o una conexión con ellos. Al día de hoy hay 208 voluntarios y se asisten a 130, 140 adultos mayores. Y finalmente, para cerrar con esta parte de estos valores que a nosotros nos unen y esta idea de promover nuestra cultura, generamos desde Comunicación una iniciativa que se llama Cartas que Abrazan, que tiene que ver con recibir las cartas de nuestros colaboradores y de la comunidad externa y de pacientes para imprimirlas y entregarlas a cada paciente que esté internado por COVID-19. Entonces, de esta manera, el colaborador o la persona que escribió una carta siente que está generando un gesto de solidaridad, expresando algo que por ahí siente dentro, y también ayudando a que la persona que está internada pueda pasar un ratito más de compañía. Así que bueno, esto es un poquito esos valores que nos unen, y ahora sí le doy la palabra a Luciana Di Gioia, mi compañera, para hablar sobre comunicar a los pacientes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo me voy a focalizar un poco más en la parte de comunicación externa. Hasta ahora Romy y Flor contaron un poco el tema de la comunicación interna, así que ahora les voy a contar cómo hicimos para acompañar este proceso de cambio en cuanto a la comunicación a la comunidad externa. Bueno, en primer lugar, en marzo tuvimos algunos objetivos que tenían que ver con informar y prevenir. Como bien dijeron mis compañeras anteriormente, uno de los mayores desafíos fue encarar un proceso súper dinámico que cambiaba todo el tiempo. Entonces, en un primer momento, el foco estuvo puesto en prevenir contagios, y para eso hicimos mucho hincapié en las herramientas digitales que tenía el hospital. El hospital ya hacía tiempo que tenía muchas herramientas digitales, pero con el motivo de la pandemia, el objetivo fue potenciarlas para evitar en ese primer momento de aislamiento social la circulación de gente. Por ejemplo, como está acá, la solicitud de medicamentos a domicilio, la receta electrónica, varias herramientas que ya existían, pero que en este contexto se hicieron muy necesarias. Asimismo, como nos pasó con la comunidad interna, también tuvimos la necesidad de generar una base de información actualizada y útil para el día a día de la comunidad, ya que, como comentó Flor, en ese primer momento había como mucho bombardeo de información y era importante ordenarnos y que una voz autorizada como el hospital pudiera transmitir ciertos conceptos y dar tranquilidad. ¿Dónde hicimos foco en ese primer momento? Bueno, a partir de una reestructuración de la web principal del hospital y otros canales, hicimos foco en información general sobre COVID, expedida obviamente por el hospital como voz autorizada, en medidas de prevención, en funcionamiento del hospital, si tenías que venir al hospital, qué medidas, qué recaudos tomar,
Y como comenté antes, en los servicios online, en potenciar esas herramientas digitales, como por ejemplo la teleconsulta, para evitar la circulación de gente. En la información general también incluimos cuestiones de la vida cotidiana, así como se hizo con los colaboradores, por ejemplo, los vínculos en la pandemia, lo mismo, salir a hacer las compras, cómo cuidarse, información que a la gente en ese momento le interesaba saber y que ante tanta información circulando estaba bueno poder focalizarnos en estos puntos. Esto fue un momento inicial, como les contaba, de potenciar todas las herramientas digitales y organizar un poco la información. Hubo un segundo momento en el que nos dimos cuenta que surgió otra problemática que tenía que ver con la continuidad del cuidado de los pacientes. Muchas personas, por el miedo a la circulación del virus, no se estaban realizando sus controles de rutina o sus controles anuales, y notábamos que esto podía traer consecuencias a futuro, por la importancia que tienen los controles, obviamente, anuales o de rutina. En ese sentido, en ese momento, que ya fue unos meses después de que empezó la pandemia, más o menos en mayo o en junio, empezamos a focalizarnos en estos aspectos, dándole relevancia también a la importancia de continuar con los cuidados de la salud. En ese sentido, armamos varias campañas de comunicación que tenían que ver con comunicar los circuitos seguros del hospital, los protocolos que se usaban en el hospital, también, bueno, dar detalles de cada servicio, cómo estaba organizado, y poder informar un poco de esas medidas para que las personas también se sintieran seguros para poder acudir y no descontinuaran con el cuidado de su salud. En este sentido, armamos una serie de acciones para acompañar este proceso, además de las líneas de contacto para sacar turnos digitales, el portal de salud, el contact center, definimos líneas de comunicación directas para turnos de los servicios, para que la gente y los pacientes pudieran comunicarse de manera directa y facilitarles este tema. También acompañamos el crecimiento de las teleconsultas, como les comentaba antes, potenciando, difundiendo. En un comienzo había muchos servicios del hospital que tenían teleconsultas, pero por ahí no todas las especialidades, y a partir de la pandemia todas las especialidades se sumaron a esta modalidad, sumando una nueva vía de contacto con los pacientes para aquellos que por algún motivo no querían acercarse al hospital o no podían. Después también, otra cosa que hicimos, como comentó Romy, que había un reporte diario sobre la situación del hospital. Desde un primer momento de la pandemia mantuvimos un contacto directo con la prensa y los medios de comunicación, sacando una gacetilla semanal contando la situación del hospital, los casos, y cómo nos preparábamos, y después cómo fuimos afrontando todo el proceso de pandemia. Siempre abiertos a repreguntas, entrevistas, y mostrar los procedimientos. Y por último, mantuvimos el contacto con la comunidad externa, a través de, bueno, el hospital antes de la pandemia tenía muchas charlas abiertas y gratuitas, siempre fue una institución abierta a la comunidad de distintos temas, y a partir de la pandemia, esas charlas, como no queríamos perder ese espacio, se reconvirtieron y fueron charlas digitales, que al día de hoy ya tuvimos más o menos más de 110 charlas de distintos temas que tenían que ver con COVID, por ejemplo, consultas médicas en tiempos de pandemia, o cómo afectó la vida del COVID, y también de otros temas que seguían vigentes, como la diabetes o enfermedades crónicas. Así que bueno, esa es la oferta de charlas. Asimismo, para mantener el contacto con la comunidad externa, se armaron 2 newsletters, uno dirigido a afiliados del plan de salud y otro dirigido a afiliados de obras sociales y prepagas, para también poder contarles cómo estaba funcionando el hospital en este contexto. Bueno, otra cosa que hicimos también fue potenciar la voz institucional. El hospital, previamente a la pandemia, ya tenía varias redes institucionales de los distintos servicios médicos y de distintas áreas, pero la realidad es que con la pandemia las redes se potenciaron y crecieron de manera exponencial. En este sentido, desde comunicación nos pareció importante acompañar ese proceso, unificando la voz institucional y el mensaje para poder hacer sinergia y que llegar a más personas y de mejor manera, consolidar la presencia de la marca del hospital en redes y expandir la comunicación por ahí, por esta nueva vía que son las redes sociales, que ya estaban vigentes y crecieron de sobremanera. En ese sentido, compartimos noticias de relevancia institucional, noticias de apertura de centros médicos,
distintas comunicaciones, difusión de las charlas, por ejemplo, ahí hay una noticia de dióxido de cloro, información importante sobre esos temas, siempre con el foco en la prevención y educación para la salud. Por último, había un aspecto que nos faltaba abordar también, como comentó mi compañera Flor antes, se hizo un proyecto que se llamaba Cartas que Abrazan para poder acercarle cartas a los pacientes internados, pero también nos parecía importante darle un acompañamiento institucional desde el lado de la comunicación a los pacientes internados, más que nada porque los que estaban con COVID no podían quizás recibir las visitas de sus familiares, estar tan cerca de su familia. Entonces, en ese sentido, el sector de IVA-TV del hospital, perteneciente a la gerencia de comunicación, creó un canal exclusivo para pacientes internados con el objetivo de poder acompañarlos en este proceso y poder hacer contenidos de prevención para la salud, de rehabilitación que favorezcan la recuperación y también de ocio para poder desconectarse en algunos momentos y, bueno, y poder acceder a estos contenidos creados exclusivamente por el hospital para los pacientes internados. Bueno, y por último tenemos acá un videito que armamos que resume un poco la experiencia de cómo acompañamos todo este proceso desde comunicación, de estos 200 días de pandemia, que bueno, les queremos compartir como a modo de cierre. Muchas gracias, Luciana, Romina, Flor. La verdad es que yo que lo vivo de adentro, es muy lindo todo lo que hacen, así que bueno, muchísimas gracias por contarnos todo, por no sé si hay alguna duda, estamos muy pasados de tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna consultita para hacer, y si no vamos cerrando.